Muy buenos días y hola a todo YouTube. Aquí estoy un día más volviendo al pasado, exactamente creo que sería el año finales de 1987, donde yo tenía 20 años y estaba totalmente destrozada con la ruptura de este novio que os conté en el capítulo anterior que estaba tan enamorada de él. Me encuentro con que la peluquería está montada, tengo que abrir la peluquería y no tengo puñeteras ganas. No me hace nada de ilusión, tenía muchos bajones. Yo creo que estaba ahí con un poco de depresión. Creo que ahí empecé a tener el sentimiento de ¿para qué he nacido si nadie me quiere? Sentía que no tenía sentido mi nacimiento porque desde el principio, y tal como mi madre me machacaba tantas veces, pues no iba a llegar a ser nada en la vida ni nadie me iba a querer. Bueno, pues yo seguí adelante con la peluquería. Conocí en aquella etapa a una vecina, me acuerdo que íbamos a abrir la peluquería allí en el salón de mi casa, como dije, y vino a hablar la madre de una vecina, de Conchi, su madre, para decirnos que ella también estaba estudiando, había estudiado, había hecho algo de peluquería, que si ella podía venirse allí para soltarse, cosa que en aquella época se hacía mucho, para tenerla así, para que se soltase. Dice, en vez de que esté en casa sin hacer nada, pues que esté ahí aprendiendo. Y yo le dije que vale, pero la verdad que tengo el sentimiento de que no me porté bien con ella. Claro, eso lo veo yo con el tiempo. No es que me portase mal, pero tengo un sentimiento ahí clavado, lo mismo que con el chiquito que os conté. Con Conchi también tengo un sentimiento ahí de que no eran las cosas normales. A ver, os cuento. En aquella época mi madre seguía con el mismo ritmo de levantarse a las 2 del mediodía y ver las películas. Después pues ya tenía los cassettes, grababa los programas de televisión, los que quería ver y luego le gustaba verlos. Y ya lo que hacía, que cogía o películas o íbamos al videoclub, que había en esa época había, o ella grababa programas que sabía que a mí me gustaban y luego ya por la noche me decía, vamos a verlo. Y nos daban las 1, las 2, las 3 de la mañana viendo televisión, con lo cual a las 9 cuando se abría la peluquería, yo no tenía cuerpo de levantarme, encima de las pocas ganas, de la depre que ya tenía y todo. Y me acuerdo que Conchi venía a las 9 para la peluquería y al final terminé dándole unas llaves a ella, porque yo no era ni que me levantase para abrirle la puerta a ella. Y quiero decir que, claro, en cierta manera noto que me estaba aprovechando de ella, pero porque yo no era consciente, de verdad. Tenía 20 años, pero no era consciente de aquello. Y es verdad que la chiquilla no llegaba tarde. Y si algún día llegaba tarde, mi madre me decía, pues le tienes que reñir porque no sé qué, porque no sé cuánto. De hecho, me decía, el tocador está sucio, pues que se vaya y que lo limpie. Y nosotras, me acuerdo que nosotras, a lo mejor después de comer, nos íbamos a ver la tele y ella se tenía que quedar en el salón sola, no se venía con nosotros ni nada. Mi madre no le decía vente con nosotros, ella me decía, ay, vente aquí, no sé qué. Y la chiquilla se quedaba ahí sola y si venía alguna clienta, porque sí es cierto que al principio venían muchas clientas, pero fueron dejando de venir porque venían y yo no estaba para... no es por eso, pero yo era bastante buena en la época, entonces a la gente le gustaba que las peinase yo. Y claro, si ella le cogía los rulos y luego venía a la cama y me decía que la señora va a salir ya del secador, y yo que no puedo, que no sé qué. Era eso, entre un cúmulo, entre que no tenía ganas y entre que la vida que llevaba. Me acuerdo también que con esta chica fuimos, nos compramos unos uniformes y todo, teníamos unos chandas para ir para estar en la peluquería las dos iguales. Y con ella empecé a ir al gimnasio porque ella estaba más rellenita. Entonces, cuando cerrábamos la peluquería, yo cogía el coche, yo en aquella época ya tenía coche, no me acuerdo si tenía el 127 porque yo me compré un 127
Sí, ese me lo compré, pues en aquella época me lo compraría. Que me acuerdo que me avaló un tío mío y lo fui pagando yo poco a poco y tal, un 127 de estos de segunda mano, vamos, como el de los picapiedras, porque me acuerdo que en el asiento del copiloto, si levantaba la alfombrilla se veía el suelo, o sea que estaba de eso ya picado los bajos y todo. Pero bueno, a mí me hacía el apaño, yo salía con el coche y tal, y mi madre también. Esto era como había una película del Emilio Aragón que decía, vamos al cine, y mi suegra también. Muchos se acordarían de mí con aquella canción. Pues cogíamos el coche después de trabajar y empezamos a ir al gimnasio. Y ahí fue donde empecé. Yo estaba tan delgada, imaginaros, con la depre que tenía, yo que no comía ni nada. Y encima con esa de yo es que era un palillo. Ella hacía ejercicios para perder y yo para ganar. Nos tirábamos horas en el gimnasio. De hecho, ya era a diario ir al gimnasio. A mí me mandaron unos suplementos alimenticios para ponerme, que yo muchas veces he dicho, es que a mí me iban a preparar para hacer halterofilia, no. Bueno, para competir en esto de los gimnasios, que no me sale ahora la palabra, vosotros ya sabéis, ¿no? Culturismo, porque era tan delgada y como yo solo sacaba músculo y estaba teniendo sobrealimentación, que tenía, en aquella época eran unos botes asquerosos, unas cosas eran avena, yo me supongo que era avena, unas mezclas que te compraba y luego unos batidos y eso me lo tenía que tomar después de comer. Bueno, pues el caso es que estuve un tiempo entre el gimnasio, la peluquería, pero la peluquería cada vez iba peor. ¿Por qué? Así no se puede llevar un negocio, claro, eso lo veo claro desde ahora. Incluso Conchi creo que ya al final le salió otro trabajo, lo dejó y ya, pues ya quedaban pues por citas que venían, alguna que otra, ya no iba eso para arriba. Yo creo que así en serio, fueron 3 o 6 meses lo que eso duró. Claro, yo seguía yendo a la caseta, seguía yendo por esos sitios y mi madre también. Claro, al llevar el coche, encima se venía en el coche. Conocí en aquella época a Puri, también Puri, que es mi amiga, que vive en Sitges, que ella se fue a Sitges, que va a ser parte importante en un futuro de toda esta historia. También conocí a mi madre. Es que ya te digo, mis amigas eran las amigas de mi madre porque ella siempre venía. De hecho, yo hacía una cosa. Cuando ella se venía, porque yo a lo mejor al principio pues me iba a la caseta, a un sitio flamenquito y luego nos íbamos a una discoteca. Pues yo lo que hacía era meterme en discotecas de estas, de las más así que había. Por ejemplo, yo qué sé, yo iba con una amiga, no sé si era Puri o algo, y le decía, vámonos a Burbuja, que era una discoteca de house, de boom, 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 boom. Y ella me decía, ¿y tu madre? Y yo decía, nosotras vamos a Burbuja. Oye, y mi madre también. Pero es que, escucha, estábamos nosotros allí con las copas riéndonos, yo sin mirarla, sin echarle cuenta. Y ella decía, que sepas que a mí esto no me gusta, ¿eh? A mí esto no me gusta, ¿eh? Y yo decía, pues ahí está la puerta, ¿por dónde has entrado? Yo me iba a sitios específicos, digo, para ver si deja de salir conmigo, porque me tenía ya aburrida. Ya en aquella época no tuve yo novios así serios. Sí recuerdo que tuve una relación con un torero, que a veces lo he referido, digo, cantantes, toreros, de todo he tenido. Eran cosas así que no eran serias. Y eso incluso a mí me hacía más daño, porque yo siempre he sido mucho de sentimiento, incluso esas cosas me hacían a mí. Después me quedaba como peor, ¿sabes? Y ahí fue cuando yo ya empecé a trabajar en la noche. Un día que estábamos en la caseta había cambiado de dueño, el dueño que había cogido la caseta, esto lo he referido en un vídeo que tenéis también de mi historia, de yo también fui una moderna, porque estamos hablando del final de los 80, principios de los 90, y fue cuando empecé a trabajar en la noche. Me dijeron, ¿tú quieres trabajar? Ponte a recoger vasos. Y me puse a recoger mesas. Bueno, si queréis saber un poco más de esa historia, el vídeo está en el canal. Lo podéis buscar o lo dejaré, si me acuerdo, lo dejo en los comentarios fijados. Pues empecé a trabajar en la noche y empecé a hacerme un círculo de amigos que ahí ya no venía ella tanto. Es cierto que trabajando yo en la caseta venía, pero como yo ya me quedaba hasta el final, ya ella se iba con mi amiga muchas veces y yo después ya me iba a mi rollo.
Hoy que me he acordado. Es que me he acordado, ¿estás por ahí? Es que me eché un novio gitano. ¡Oh! Madre mía. Pero de estos gitanos. Uf. Porque además esta época coincidió de que yo estaba ya hasta el gorro de toda esta situación y me fui a vivir sola. Con 20, 21 años me fui a vivir sola. Recuerdo que cogí una casa, que era una casa que estaba en el centro de Córdoba. Y a mí me venía muy bien porque yo terminaba de trabajar en el centro y me iba para esta casa que tenía. Era una casa, entrabas, era como un patio de vecinos y mi piso estaba subiendo una escalera y aquí a la derecha se abría la puerta. Entrabas, estaba la cocina a la derecha, aquí el salón y un dormitorio ahí. El cuarto de baño no me acuerdo, oye. Estuve poco tiempo, la verdad. Pero fue cuando empecé a trabajar en la noche. Y claro, ¿sabes lo que pasa también? Que mucha gente, como yo era la única que vivía sola en aquella época, que tenía mi piso, mucha gente también lo que querían era venirse con las novias, con las amigas, con eso. Y me acuerdo yo que es que tenía el novio, madre mía, que es que este hombre, oh, claro, ellos tienen sus costumbres. Y me ponía mucho, por ejemplo, si él no salía, me cogía muchas veces, yo estaba en la plaza con mis amigos o algo y me cogía en el coche y me llevaba para mi casa, me decía que yo no podía salir. Ya ves tú lo que yo era, digo que yo no podía salir, pero tenías que tener cuidado, ¿sabes? Hasta que ya por fin me enteré que se había prometido. Estaba novio conmigo, pero se había prometido con una gitana, porque claro, entre ellos se tenían que prometer y ya por fin desapareció de mi vida, pero fue complicada aquella relación, sobre todo al final. Relaciones cortas, ya te digo, que no tienen importancia porque ni siquiera tuvieron una ruptura que tú digas así, pero sí que tuve esa sensación de miedo de estar un poquito controlada. Yo siempre salgo de una y me meto en otra. Fue cuando empezó mi época de trabajar en la noche. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué digo que estuve poco tiempo en el piso? Porque si os acordáis, yo tenía la perra y mi madre me decía, la perra te la llevas. Entonces yo lo que hacía que algún día tenía que pasar por casa para ver a la perra, porque la perra tampoco la podía dejar porque ella me la había llevado conmigo. Pero cuando yo me iba, mi perra ladraba, mi perra no estaba acostumbrada a estar sola y mi perra ladraba y los vecinos se quejaron. Entonces tenía que estar, antes de irme a trabajar, llevar la perra a mi casa, pedirle el favor a mi madre que me cuidara la perra para que esto, que al final dejé el piso. Estuve en el piso 3 meses o así porque los vecinos se quejaban de los ladrillos de la perra. Como yo dije, es que la perra se utilizó mucho de moneda de cambio en aquella época. Ya al volver yo a casa y seguir dando mi sueldo en casa, pues parece que se tranquilizó un poco la cosa, porque claro, pensar que yo venía de trabajar, pues si venía de trabajar, o a lo mejor solo trabajaba jueves, viernes y sábado, pues si venía de trabajar a las 4 o las 5, ella estaba esperándome para ver películas, para ver siempre para lo mismo. Pero mi vida ya no dependía de ella, porque ya yo trabajaba en bares, en discotecas, los fines de año, ya trabajaba yo en otros ambientes donde ella no se podía venir tanto. Hice otro nuevo grupo de amigos que fueron buenísimos, vuelvo a decir, si queréis ver ese vídeo, fueron unos amigos muy importantes en mi vida y en aquella etapa. Uno de ellos era un amigo muy bueno, muy especial, que se llamaba Carlos, que después se convertiría en otra cosa, pero en principio no, en principio Carlos era el cuñado del antiguo, que tenía su novia y éramos todos como una familia muy bien avenida. La verdad que fue una época bastante, bastante buena aquella. Y entonces es cuando yo, ya te estoy hablando de a lo mejor de haber pasado un año, dos o un año y medio, mira, desde el 87 hasta el 91 que pasó otro acontecimiento importante, lo tengo un poco liado en fecha, pero
acompaño yo a una chica que trabajaba en la noche conmigo, que habíamos estado trabajando en Cabra, creo, no sé, en algún pueblo. Y ella me dice que la acompañe para una entrevista para trabajar en el bingo. Y entonces yo la acompaño, pero resulta que le faltaban unos papeles, porque ella era francesa y le faltaban unos papeles. Y entonces me dice a mí el hombre que vaya, porque era una entrevista, a ver, dice, acompañar, es que era una entrevista en el horario de trabajo, nos fuimos a una sala donde nos dijo que era Santi, me acuerdo que fue Santi el que le hizo la entrevista, y que era el jefe de sala, y era como muy distendida, ¿no? Era como una, no sé, era algo muy distendido, por eso la acompañé. Y me dijo que, bueno, que mientras que ella arreglaba lo suyo, que por qué no trabajaba yo. Y yo digo, si yo nunca he trabajado en esto ni nada. Dice, mira, piénsatelo. Me dijo el sueldo, me dijo las propinas. En aquella época el sueldo era un sueldazo y las propinas eran casi más que el sueldo. Porque tener en cuenta que aparte que el sueldo era muy bueno, os voy a decir la oferta que me hicieron. En aquel bingo se trabajaban 4 días, se descansaban 2. El horario de invierno era de 6 a 3 de la mañana, creo, o de 7 a 3 de la mañana. Y luego los fines de semana algunos eran hasta las 4, pero entraba más tarde, tenías una hora para comer. La comida te la daban en el bingo, que tú pagabas, nos costaba muy poquísimo comer allí, con unos platos de menú, con lo que me gustaba a mí comer, con lo fartica que estaba yo de una buena comida. Pues el sueldo, ya te digo, no, me dice el sueldo era, no me acuerdo, pero era un sueldo que para aquella época era un sueldo grande. Es que no me acuerdo por el hecho de cambiar de pesetas a euros. No me acuerdo si eran 100 y pico. Es que no, lo que te diga te voy a engañar. Me dice, las propinas, ten en cuenta que todas las noches se reparten las propinas y aparte cuando hay bingos acumulados, ese bingo se reparte y no, un dinero. Me lo pienso, yo veo la posibilidad de estar asegurada, cosa que trabajando así en la noche, como ya al final hacía unas noches en un sitio, otras noches en otro, no te daba para tanto. Mis amigos sabían, ya tenían había uno, por ejemplo, los DJ habían montado otra empresa, como que se estaban abriendo un poco y entonces yo encontré el hueco ahí de trabajar en el bingo. Y le dije que sí. Entonces yo le dije a mi madre, mamá, voy a trabajar en el bingo, yo te doy todo el sueldo a ti, pero las propinas me las quedo yo. Porque claro, yo me veía que nunca tenía dinero para nada, porque tenéis en cuenta que si yo todo el dinero siempre lo daba en mi casa, yo al final es que nunca tenía dinero para nada, excepto de las propinas, porque no sé si cuando trabajaba de noche algo me quedaba, porque yo es que siempre fue así. Y entonces ahí fue donde yo pude ahorrar y pude disfrutar mucho, porque ya ahí tenía yo un dinero. Y si bien para mí la entrada en el bingo fue algo muy bueno, aunque incluso mi familia se echaba las manos en la cabeza porque decía, ¡ay! Trabajar en el bingo, trabajar de binguera era poco menos que de pilingui. Y en aquellas épocas sí estaba así como mal visto, pero que va, ni muchísimo menos. Era un trabajo muy serio, de hecho, era un trabajo que yo de venir de la noche, de trabajar detrás de una barra y eso, incluso muchas veces mis compañeros me paraban para decirme, no toques. No, o sea, que no tocara porque yo era demasiado abierta a la hora de relacionarme y allí había que tener una compostura y ser muy seria. Jamás he tenido yo un problema con un cliente allí, de nada, de ninguna insinuación, de nada, que yo era súper seria, además un trabajo muy de cabeza, porque siempre lo explicaba, es un trabajo que tienes que hacer una contabilidad en tu cabeza a cada partida. Tienes que tener la mente muy clara y ser muy rápida, porque eso sí, a ti te dan un dinero al empezar el trabajo, un dinero que tú lo llevas para tus cambios y tal, y ese dinero lo tienes que entregar al finalizar el trabajo. Y si te falta, lo tienes que poner tú. Y si te has equivocado porque un cliente te dice que te ha dado una cosa y te ha dado otra y tú no le has dejado una tarjeta que había y unas cosas, lo tienes que poner tú.
Y si te equivocas y se te ha pasado de cantar una línea o un bingo, lo tienes que poner tú. A ver, a mí no me ha ocurrido nunca, pero le ha pasado a compañeros míos que se le ha pasado y entonces, claro, el cliente ha reclamado la línea y él no la había escuchado o algo, y entonces es cierto que entre todos ese día con las propinas se le hace para que lo pague. Hay un ambiente de compañerismo muy bueno, pero que era un trabajo muy serio. Pero es que con este trabajo empezó otra pesadilla que muchos de los que me conocéis ya sabéis cuál es, pero tengo que contarla despacito, así que la dejamos para el próximo capítulo. Yo dejo en este enlazado del que he hablado, recordármelo si se me olvida. Os doy las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Os quiero decir, respecto a algunos comentarios que he leído, que no es que yo tenga rencor, no es que tenga odio, porque lo vaya a ver a lo largo de mi historia, muchas etapas que han sucedido, más fuertes incluso de lo que ya he relatado. Lo que pasa que cuando lo cuento, yo mentalmente me tengo que ir allí y entonces tengo que verlo. Pero cada vez que cierro un capítulo aquí, lo cierro también en mi mente, porque eso de hecho ya estaba cerrado, porque aunque las cosas del pasado formen parte de ti, lo puedes usar para lo bueno o para lo malo. Cierto es que siempre algo queda, como mi sentimiento para qué he nacido. Pero gracias a todos vosotros tengo un sentido en mi vida. Familia, mil besotes, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado a este momento. Por aquí os dejo la lista de reproducción de toda esta mi historia y el último de nuestros vídeos actuales por si le quieres echar un vistazo. Chao, chao y